Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Pepe, qué gusto verte. Igualmente, yo creo que el tema, la Suprema Corte de Justicia ha sido tema durante los últimos días por varias razones. El 13 de junio, no hace ni 2 semanas o hace 2 semanas, declara que es inconstitucional que en 29 estados de la República se declare ilegal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Es una nota que en el barullo de las elecciones y de la bronca de los maestros quedó un poco tapada, digamos, ¿no? Pero hay que rescatarla del polvo. Y está el tema también justamente de la decisión que tomó justo la Corte la semana pasada al declarar constitucional la evaluación educativa, lo que ha motivado una gran cantidad de comentarios. ¿Tú cómo la ves? Bueno, yo creo que en primer lugar es muy bueno desplazar la atención a lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia, porque de pronto nos quedamos solamente con los actores tradicionales, el presidente, los partidos, el Congreso, y la verdad es que tenemos ya un buen número de años en donde uno de los protagonistas en serio de la vida pública mexicana es la judicatura, particularmente la Suprema Corte de Justicia. Estos 2 casos me parecen muy significativos, realmente muy importantes, tanto en la definición de una de las reformas cruciales de esta administración, como lo que podríamos denominar una gran revolución cultural que se está dando no solamente en México, sino en el mundo, que es la transformación de nuestra idea del matrimonio y por lo tanto de la familia. En el primer caso que mencionas, el que la Suprema Corte de Justicia se haya pronunciado para decretar la inconstitucionalidad de todas aquellas legislaciones locales que establecen que el matrimonio solo puede ser entre hombre y mujer y que además solo puede tener como propósito la procreación, pues transforma sustancialmente lo que entendimos durante siglos por matrimonio. Y en este sentido, lo que está estableciendo para todo el país es que cualquier persona puede pedir que las autoridades locales reconozcan los matrimonios de personas del mismo sexo. Y esto, pues, esto cayó como bomba en la iglesia católica, como una maldición. Desde los púlpitos, ayer domingo, vino la andanada para condenar este fallo al que estamos haciendo ahora referencia, reduccionista, contraria al derecho tradicional y la tradición jurídica, atentatoria contra la institución familiar. Son algunas de las descalificaciones lanzadas por los ministros de la fe que aglutina al mayor número de los mexicanos el día de ayer. Estuvieron muy duros en los púlpitos. Por supuesto, yo creo que es bien interesante esta intervención de la Suprema Corte de Justicia, porque está operando, como tú sugieres en esta reflexión, está operando quizá en contra de la sensibilidad de la mayoría de los mexicanos. Esto en algunos estados de la República no tiene el respaldo de la mayoría. Uno puede anticipar que en el estado de Guanajuato esto no se ve con buenos ojos. Y sin embargo, ¿de qué manera interviene la Suprema Corte de Justicia? Afirmando que esto es un derecho humano, que esto es consecuencia del principio de no discriminación y es consecuencia también de la igualdad de todos los individuos ante la ley. Sin embargo, la Iglesia... Afirmación también del Estado laico. Eso. Pero la Iglesia es un poder brutal. Bueno, y ayer usaron su tribuna, por supuesto, que son los púlpitos en cada uno de los templos católicos del país, para lanzar y despotricar contra lo que consideran es decir, la legislación... Un atropello del derecho natural, dirán ellos. Antinatura, como lo considera la fe. Yo creo que es comprensible dentro de esta convicción religiosa que así se entienda. Yo creo que es respetable, pero de la misma manera que el Estado no puede intervenir en la misa del arzobispo y no puede establecer cuál es el nuevo texto oficial de la Biblia, pues la Iglesia no puede hacer las leyes a su antojo y no puede impedir que las instituciones constitucionales operen como lo están haciendo en el país. Yo creo que es muy positivo. Incluso el cardenal emérito de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, se atrevió a decir que él hacía un llamado
a una cruzada nacional contra los matrimonios entre homosexuales antinatura. Dijo que estas uniones y la legalización del aborto son las puertas por las cuales el diablo ha entrado a México. Pues mira, yo creo que y que hay que exorcizar al país, como lo hizo, si mal recuerdo, en mayo del mes pasado. Que hubo un exorcismo. Un exorcismo en San Luis Potosí enorme, porque dijo el haber autorizado el aborto a las 2 semanas, no sé qué, está abriéndole la puerta al demonio y hay que sacar al maligno de México. Mira, yo creo que tiene la Iglesia todo el derecho de establecer cuáles son los requisitos para tener un matrimonio religioso. Creo que tienen todo el derecho dentro de la Iglesia de establecer las formalidades de lo que ellos consideran el sacramento del matrimonio, pero no les corresponde definir en qué consiste el contrato civil del matrimonio. Y en este sentido, pues me parece que el avance del Estado laico a través de esta resolución, me parece impecable, de la Suprema Corte de Justicia, es una decisión que yo creo que hay que aplaudir. Ahora, en ningún momento entendemos este fallo de la Corte pretende una declaración de guerra entre la Iglesia y el Estado, sino yo creo que decidir sobre los derechos de las minorías suele ser sin duda controvertido, y este es el caso. Sí. Y los ánimos se encienden con facilidad y eso es peligroso. No es muy fácil lanzar cerillos y encender la hoguera del fanatismo. No, yo creo que esa es una discusión que se está planteando en todo el mundo. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos acaba de resolver lo mismo en una votación prácticamente empatada, 5 a favor de la constitucionalidad del matrimonio igualitario, 4 ministros de la Corte norteamericana en contra. Este es un debate de nuestra era y yo creo que es muy positivo que México no le rehúya a esta discusión. Yo creo que hay una brecha importante entre la manera de afirmar los derechos a partir del dogma, a partir de la fe y a partir de una construcción laica de los derechos, de una defensa de la igualdad y del principio de no discriminación. Estábamos poniendo al aire con uno en directo imágenes de la marcha lésbico, gay, transgénero, transexuales, bisexuales, en fin, homosexuales, que se dio en torno al Ángel de la Independencia. Marcharon de la Columna del Ángel, bueno, desde la Diana, pasando por la Columna del Ángel y hasta la Glorieta de la Palma, para manifestar, por supuesto, aplaudir lo que sucedió en Estados Unidos la semana pasada, cuando la Suprema Corte de Justicia de aquella nación declara que es legal el derecho de los homosexuales, por ejemplo, el caso de los matrimonios, a reclamar derechos y todo eso, lo cual estaba prohibido por lo menos en 14 estados de la Unión Americana, que ahora van a tener que acatar, y al mismo tiempo también para saludar esta decisión de la Corte de declarar inconstitucionales aquellos códigos que están que no quieren reconocer la igualdad en el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso la Presidencia de la República, en un hecho inédito, insólito, el sábado publicó en su página oficial de internet la bandera arcoíris. No sé con precisión mira, ahí la tenemos en pantalla. No sé si en relación con lo que pasó en Estados Unidos o también con lo que pasó en México por parte de la Suprema Corte, o ambas. Pues era la celebración del Día del Orgullo Gay. Pero la Iglesia se siente retada por el Estado. Pues yo creo que estamos viviendo momentos de tensión, sin duda alguna. Yo creo que es un debate que también vemos nosotros al interior de la Iglesia Católica. Sí, claro. Me parece que si bien no respalda estos matrimonios entre personas del mismo sexo el Papa, sí tiene una posición mucho más tolerante, mucho más abierta, y sobre todo creo que ha desplazado este tema como uno de los asuntos que no son cruciales para el Papa Francisco. No es un asunto en donde podamos ver nosotros a un cruzado tratando de echar para atrás estos que yo considero son avances de la igualdad y de la libertad en nuestro tiempo, ¿no? En nuestro tiempo, sin duda, y bueno, la Suprema Corte, en el otro sentido, fue muy señalada su actuación la semana pasada, repito, con esta declaración de constitucionalidad de la evaluación magisterial. Y han seguido en la Corte analizando una serie de amparos, de los términos de amparos interpuestos por maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Ya le dieron marcha a la idea de considerar inconstitucional
la reforma educativa y la aplicación de la evaluación. Pero ahora siguen avanzando los ministros de la Corte analizando otros amparos en donde los maestros no van a poder salvados si reprueban la evaluación docente. Rubén Rojas preparó este reportaje, esta información para que la analicemos. Ahora lo comentamos. Correa López Anavedia, Gómez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el sindicato magisterial, ya sea el CENTE o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no podrá defender a los docentes que reprueben las evaluaciones y sean readscritos o despedidos. Si son normas desde mi punto de vista, y entiendo que no es el criterio mayoritario de carácter administrativo, no tiene por qué existir, y son requisitos de permanencia, no tiene por qué existir la intervención del sindicato. Es una determinación que se establece en el momento en que no llega a darse los requisitos de pasar el examen o de llevar a cabo la regularización o de someterse a ellos, para que, en mi opinión, no hay necesidad de levantamiento de esta acta, porque no es un procedimiento laboral, sino es un procedimiento administrativo. Al resolver y desechar de manera definitiva 3 de los 26 amparos en revisión que combaten la reforma educativa y la ley del servicio profesional docente, los ministros concluyeron que la evaluación no es restrictiva del derecho al trabajo, sino una condición para mantenerlo. Esa condicionante no representa violación a la libertad de trabajo ni renuncia temporal al trabajo, ya que su finalidad no es la de coartar ese derecho constitucional, más bien tiende a protegerlo en la medida que constituye el mecanismo a través del cual el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación garantizará a la sociedad que el trabajo que desempeñen los docentes cumpla con las condiciones de calidad previstas en el artículo 3º constitucional. De esta manera, al resolver los amparos 295, 311 y 317 del 2014, los ministros determinaron que ni la libertad del trabajo ni los derechos sindicales son trastocados por la evaluación educativa. Los artículos combatidos de inconstitucionales no transgreden la garantía de libertad de trabajo porque de su contenido no se advierte que impidan a los docentes dedicarse a trabajo que decidan, sino que únicamente se establece como condición de permanencia la obtención de resultados favorables en las evaluaciones que practique el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De esta manera, los ministros han resuelto 3 de los puntos centrales de los amparos interpuestos por los maestros del CENTE, que son la no vulneración al derecho y la estabilidad en el empleo, la no irretroactividad de la norma y la no vulneración de la dignidad humana. Con uno, Rubén Rojas. Prevalece, Jesús, el criterio de la Corte de privilegiar el derecho de los alumnos a una educación de calidad por encima del derecho del gremio magisterial, sin perjudicar a sus derechos laborales. Yo creo que es bien interesante esto, el argumento del ministro Franco, el afirmar que en estas discusiones lo que debe prevalecer es el derecho de los niños, de los estudiantes, a tener una educación de calidad, y la advertencia de que una de las condiciones para tener una educación de calidad es tener exigencias para los maestros, y que sean los méritos los que coloquen a los docentes enfrente de un salón de clases. Y no los vicios acarreados desde hace 70 años en ese gremio. Que no se herede un puesto de trabajo, que no sea el compadre el que coloca ahí a sus favoritos, sino que sean los méritos. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante que institucionalmente se está afirmando que los estudiantes tienen un derecho a recibir no simplemente horas en una escuela, sino que en ese tiempo que están en un centro educativo realmente aprendan para tener herramientas para desarrollarse profesionalmente después, ¿no? Con esto se quedan reprobados los maestros de la coordinadora, quienes se han empeñado desde el radicalismo y la oposición justamente a contestar y a pedir la revocación de la reforma educativa, revocar lo constitucional. Así es. Dice la Corte, no, ¿cómo vamos a echarle para atrás a lo constitucional? Yo creo que es un revés judicial muy importante. Ha dicho la coordinadora que ahora acudirá a instancias internacionales, que van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero yo creo que su argumento está en su capacidad de intimidar a las autoridades públicas. Desafiar. Este desafío que en donde han sido muy exitosos, por ejemplo,
en el estado de Oaxaca, en donde francamente han impuesto su ley sin que haya un contrapeso de la autoridad pública, ¿no? Pues Jesús, gracias por compartir este análisis aquí en tu espacio de Uno TV en directo. Dos temas cruciales, sí. La actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que suele ser un poder callado, sí. tranquilo, reposado, de pronto primeras planas y primeras informaciones en todos los medios en los últimos 10, 12 días, 15 yo días. creo que hay que seguirle la pista porque desde luego es un protagonista de la vida política en nuestros días. Sin duda, gracias Jesús. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Jesús Silva Herzog Márquez con Uno.